Buenas, en esta ocasión vamos a tratar sobre el manejo odontológico del paciente que va a radioterapia. El cáncer de la cabeza y cuello es muy frecuente. El 90% de los cánceres de cabeza y cuello se desarrolla en las células escamosas que recubren las estructuras de la cabeza y el cuello. La mayoría de ellos se manifiesta en la laringe, bucofaringe y cavidad bucal. El cáncer de células escamosas de la cabeza y el cuello corresponde al 5% del total de cánceres reportados. Es más frecuente en varones y la población más susceptible o de más riesgo son los desnutridos, consumidores habituales de alcohol y tabaco. El diagnóstico se basa, en primer lugar, en la exploración clínica y en segundo lugar en el resultado de una biopsia. El tratamiento lo determinará un equipo de expertos. Este tratamiento consistirá en tratamiento quirúrgico, extirpación quirúrgica, radioterapia, una combinación de cirugía y radioterapia, una combinación de cirugía, radioterapia y quimioterapia. Vamos a ver cuál es el manejo que debemos dar al paciente que va a radioterapia por cáncer de cabeza y cuello. Antes de la radioterapia, debemos hacer una evaluación bucodental completa del paciente. En esta vamos a evaluar la condición dental, la condición periodontal y la condición de la mucosa oral. Se harán las exodoncias de dientes fracturados e irreparables. Se debe hacer una regularización ósea post cirugía, luego de la exodoncia, para facilitar un cierre de la herida por primera intención o un cierre primario de la herida. Se harán las exodoncias también en los pacientes con enfermedad periodontal avanzada. Se deben restaurar todas las caries presentes. Para prevenir una osteoradionecrosis, las exodoncias se deben hacer 21 días antes del inicio de la radioterapia. ¿Y qué es la osteoradionecrosis? Es una lesión producida por efectos secundarios de la radiación en el hueso, especialmente en la mandíbula. Esto genera una forma particular de osteomielitis crónica que va progresando lentamente y que no atiende a una curación espontánea. El hueso va a perder la capacidad de reparación y defensa. Durante la radioterapia se recomienda usar protectores plomados para prevenir la lesión de los tejidos orales. Estos protectores van a proteger el trayecto de la radiación, pero no el sitio donde está el tumor, que es lo que necesitamos que esté irradiado. Ahora, aparecerán ciertas complicaciones orales cuando el paciente esté en radioterapia. Dentro de estas, algunas son inmediatas, otras son a medio plazo y otras son a largo plazo. Las complicaciones inmediatas, dentro de ellas veremos la mucositis, disgeusia, glosodinia, xerostomía. Dentro de las complicaciones a medio plazo estarán caries, trismo, disfagia, necrosis mucosa, y dentro de las complicaciones a largo plazo estarán osteoradionecrosis, alteraciones del desarrollo del germen dental, alteraciones coronarias, agenencias, alteraciones radiculares. Vamos a definir alguna de estas complicaciones. Vamos a hablar primero de la mucositis. La mucositis es la inflamación de las membranas mucosas. En nuestro caso la llamaremos estomatitis. Comienza en torno a la segunda semana luego del inicio de la radioterapia y desaparece unos 8 a 15 días cuando concluye la radioterapia. El tratamiento de la mucositis va a ser paliativo y preventivo, o sea que el objetivo va a ser aliviar el dolor y prevenir las infecciones secundarias como Candida albicans o como candidiasis causada por Candida albicans.
En las fases agudas se pueden usar anestésicos tópicos, se pueden indicar unos colutorios a base de bicarbonato de sodio, de geles antiinflamatorios, se pueden usar pomadas o geles antiinflamatorios, colutorios con difenhidramina, con leche de magnesia, entre otros. Se va a indicar al paciente que ingiera una dieta blanda y que mantenga la hidratación y evite los alimentos irritantes. Si se han irradiado las glándulas salivales principales, se va a producir una serostomía. Serostomía, que es una disminución en la producción de la saliva. Al principio va a aparecer una saliva que es más viscosa y luego va a haber una reducción en el volumen de la saliva. Esto surge a los 15 días luego de iniciada la radioterapia. Es reversible unos 6 a 12 meses luego de culminada la radioterapia. La saliva también va a presentar un cambio en el pH, se va a tornar más hacia la acidez y va a haber una disminución en la capacidad buffer y en la producción proteica de la saliva. Esto va a provocar que haya un aumento en las tasas de gérmenes cariogénicos como el Streptococcus mutans. En esta fase se proporciona al paciente goma de mascar a base de sorbitol, sustitutos de saliva, pilocarpina, solución tamponada con glicerina y agua. Otra de las complicaciones es la caries. Esta no es una consecuencia directa por la irradiación sobre el diente, no, sino que es secundaria a las lesiones, es secundaria por la lesión que pasa en las glándulas salivales. O sea, la radiación lesiona las glándulas salivales, esto ocasiona serostomía y entonces esto ocasiona una proliferación de los gérmenes cariogénicos y entonces por eso es que se va a causar la caries dental. O sea, es secundaria, no es directa a la radiación, la aparición de la caries. La caries va a aparecer en la unión amelocementaria y en las cúspides de los molares. En esta fase es importante continuar insistiéndole al paciente sobre la higiene oral. Se van a hacer en esta fase, se pueden hacer aplicaciones tópicas de flúor en gel y se deben reparar las caries precoces. Otra de las complicaciones va a ser el trismo. El trismo aparece unos 3 a 6 meses luego de concluida la radioterapia y normalmente es a causa de una fibrosis de los músculos masticadores. Otro de los síntomas que va a tener el paciente es disgeusia, que es alteración en el sentido del gusto. Es una alteración en cómo percibimos los sabores, principalmente los amargos, y sucederá en los amargos y los ácidos. Para su tratamiento se indican suplementos de zinc. Otro de los síntomas que tendrá el paciente es la glosodimia, que es una sensación de ardor en la lengua. En esta fase lo que hace el paciente es consumir hielo para mejorar este síntoma. Si prestamos atención a todo lo que he estado hablando sobre los síntomas que va a tener el paciente y qué cosas debemos hacer, lo que vamos a sacar de esto es que el tratamiento de las complicaciones orales va a ser sintomático y lo que se va a tratar es el síntoma que aparezca, ese síntoma se trata. Los síntomas no siempre van a aparecer en el mismo orden en todos los pacientes. Bueno, luego de concluida la radioterapia, debemos continuar prestando atención a este paciente y vamos a verlo cada 3 meses durante el primer año. Luego de concluido el primer año, lo vamos a ver cada 6 meses. Debemos tomar en cuenta que no debemos hacer cirugías orales durante el primer año post radioterapia y debemos siempre motivar la correcta higiene bucal del paciente. Espero que este resumen les sea de ayuda
Espero que nos vayamos cada vez incorporando más al tratamiento integral de nuestros pacientes, que no es solamente ver el diente cuando tiene una caries, sino es ver el paciente en todas sus necesidades, en todas sus enfermedades, formar parte del equipo. Y nada, espero también recibir su retroalimentación sobre este video.